Dios te bendiga. Esta es la parte número 2 del tema que estamos llevando. ¿Conoces tú a una persona mala? Dios castiga severamente la maldad. Entonces vuelvo a repetir. Esta es la parte número 2 del tema. ¿Conoces a una persona mala? Dios castiga severamente la maldad. Aleluya. Dios por delante, empezaremos esta segunda parte con los mismos versículos que del video anterior y estaremos compartiendo en este video lo que no pudimos hacer en el video anterior, tal como lo que tenemos de revelación de la palabra de Dios tocante a Lucifer, tocante cuando ya traes en la genética lo malo corriendo por tus venas y ya te nace hacer maldad y ni cuenta te das, y es algo normal para ti hacerlo sin sentir remordimiento, y no es hasta que a la luz de las Sagradas Escrituras eres enseñado y se te revela y te das cuenta que eso que haces es maldad ante Dios. Entonces es cuando, si tú lo deseas y tú lo decides, te rindes a Jesús y empezarás a tener cambios. También veremos lo que dice la Biblia tocante a tu corazón. Veremos la solución para el cambio de la gente mala con entrañas malas y demás. Porque cuando Dios confronta, te alabo, Padre Omnipotente, porque cuando Dios confronta la maldad y el pecado, no todo está perdido. Cuando Dios corrige es porque da la solución y la restauración juntamente. Y te vuelvo a repetir, no todo está perdido, hay solución. Estamos con vida, hay oportunidad de arrepentimiento, volvernos de nuestros malos caminos y enmendar nuestros errores y ser restaurados. Tal vez habrá cosas que ya no se puedan recuperar, tal como los años que le entregaste a la maldad, las gentes que ya partieron de esta tierra que dañaste, oportunidades que dejaste pasar, decisiones que debiste haber tomado. Mas a partir de hoy la decisión estará en ti si empiezas de nuevo camino con Jesús y una nueva vida, y terminas tus días aquí en la tierra experimentando esa hermosa relación con el verdadero Espíritu Santo y no con el que tú tal vez te has creado. Quédate a este estudio tan intenso que cambiará tu vida para siempre, y a todo aquel a quien te dispongas compartirlo y proyectarlo. Y también la primera parte de verdad de este tema te lo recomiendo que lo veas, que está en nuestro canal de YouTube Ministro Israel Navarro Ibarra y el Facebook por igual. Aleluya. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Marcos 10:18. Padre Omnipotente, estamos en tus manos. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Es tu bondad para nosotros. Y gracias, Señor, por esta enseñanza. Padre, sea tu Espíritu trayéndonos a tus pies, Jesucristo. Espíritu Santo, bienvenido. Gracias, porque ya tus ángeles también se están moviendo. Por el poder de la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Omnipotente. Amén y amén. Entonces vuelvo a repetir, Marcos 10:18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3 del 10 al 18. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de
tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Lucas 6:45. Y aunque vemos que todos tenemos tendencia al mal por ser una raza caída y todos tenemos atracción al mal y al pecado, la Biblia es muy clara en la existencia de malos y buenos, refiriéndose de entrañas malas o buenas. Aún Pablo el apóstol menciona en la carta a los romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Puesto que Pablo se había dado, te amo, Espíritu Santo. Puesto que Pablo se había dado cuenta que en su propio cuerpo corría por sus venas la maldad, y vaya que sí, puesto que sin ninguna piedad mataba a cristianos y a otros los metía a las cárceles, y al decir ¿quién me librará de este cuerpo?, se estaba refiriendo al castigo romano. Roma tenía varios castigos de muerte, si tú no lo sabías. Uno de ellos era la crucifixión, la cual fue crucificado nuestro amado Señor Jesucristo. Ese castigo era el más vergonzoso, puesto que era castigo exhibido en público, la cruz. Mas había otro castigo, el cual Pablo se estaba refiriendo aquí en Romanos 7, el cual consistía de amarrar un cadáver putrefacto con el condenado a la muerte, y ya te podrás imaginar lo terrible que era eso, puesto que era piel con piel, boca con boca, brazo con brazo con el muerto, y las bacterias y los gusanos penetraban a la persona viva y la hacían morir lentamente, y aparte por ser asquerosamente. Nuevamente te digo, quédate hasta el final y comparte desde ya este video a todos tus contactos, a todos tus grupos de las redes sociales. Porque si ha sido de edificación a mi vida, lo sé que será para ti y a todo cuanto tú decidas compartirlo. Te invito muy encarecidamente de que veas también la parte primera de este mensaje, puesto que ahí vemos más de 17 señales evidentes que al tú verlas en una persona, te podrás dar cuenta que es una persona con entrañas malas. O si entre esas señales evidentes que hago mención en el video pasado, tú te identificas con varias de esas señales, alerta, puesto que estás sin saberlo, probablemente sin saberlo o a conciencia, practicando maldad. Y la maldad la maldad en una persona, tarde que temprano, es castigada severamente por Dios. Conocemos pues ahora, comencemos pues ahora con la parte número 2 del video. ¿Conoces a una persona mala? Dios castiga severamente la maldad. Parte 2. Dios por delante. El rey David dice la palabra de Dios que sirvió a su generación. Y si Dios me concede a mí, Israel Navarro Ibarra, servir a mi generación a través de este video y de todos cuanto el Señor me ha estado llevando a grabar, y a todos los lugares que el Señor me ha llevado, me lleva y me llevará a predicar su palabra. Si Dios por delante me concede servir a mi generación, y este video quedará a las generaciones venideras también después de que yo parta de esta tierra para con el Señor. Así es un placer compartirte mi testimonio de que Dios ha castigado severamente la maldad cuando yo la he practicado en la vida, y más cuando se lo he hecho a un inocente o a un huérfano. Y te comparto ese testimonio mío para que tú no caigas en ese error, o si estás, te vuelvas. De verdad, es con el amor de Dios que Dios me ha ministrado, y te lo comparto. Te lo comparto. Es un placer compartirte mi testimonio de que Dios ha castigado severamente la maldad cuando yo la he practicado en la vida, y más cuando se lo he hecho a un inocente o a un huérfano. Y Dios lo ha hecho por amor, para corregirme y alinearme a Él, para que alcance y tenga las bendiciones aquí en la tierra y salvar mi alma de la perdición eterna. Esa es la razón por la que el Padre Celestial castiga severamente la maldad
Mas hay aquellos que no han entendido cuando Dios los está castigando por sus maldades y en vez de arrepentirse, en vez de humillarse, derramarse ante los pies de Jesús y decirle aquí estoy y derretirse ante Él como la cera se derrite ante el calor del sol, no lo hacen. En cambio se endurecen más y se alejan más del Señor y hasta reniegan de Dios, echándole las culpas a Dios de lo que ellos están viviendo. Se amargan y endurecen sus corazones tal como el barro se endurece ante el calor del sol. Aquí solo hay dos cuando Dios viene a castigar severamente la maldad en ti. Uno, o te arrepientes y caes rendido a los pies de Jesús, o dos, te endureces más y te pierdes y te hundes en tu pecado y te alejas de Dios. Tú decides de qué grupo eres, del grupo 1 o grupo 2. De los que cuando Dios viene a castigar severamente tu maldad o te arrepientes y te derrites a los pies de Jesús, te alineas, te vuelves a Dios. O dos, o te endureces, te amargas, reniegas contra Dios y te alejas del Señor. Hay que ser del grupo 1. Y quiero decirte que no le recomiendo a nadie los castigos de Dios por la práctica de la maldad, a nadie. Puesto como te dije en el video anterior que cuando Dios castiga la maldad en alguien, solo te faltará llorar lágrimas de sangre de cada azote que recibirás y golpes traumáticos en el caso de cada persona diferente, dependiendo de Dios, trate con cada persona. Puesto que hay aquellos que hacen maldad sin saber de la palabra de Dios y ellos son castigados en escala menor que uno que conoce de la palabra de Dios, que es predicador, que es profeta, que ve visiones y sueños, que es pastor, que es apóstol, que es evangelista, que es misionero, que es maestro de la palabra de Dios con dones de sanidades, etc. Cuando a ellos les llega el tiempo de Dios de ser castigados por la maldad que han practicado, serán castigados severamente. Y hasta alguno de esos ungidos de Dios es tan severo el castigo de parte de Dios por sus maldades que terminarán en el infierno, puesto que creyeron que como hacían y deshacían y no les pasaba nada y seguían teniendo visiones, profetizaban, ministraban, murmuraban, maldecían, seguían teniendo esos ingresos económicos, etcétera, creyeron que Dios estaba ciego y sordo de sus hechos de maldad y porque Dios los podía seguir usando con los dones, ellos estaban de cachetito con Dios. Seguían moviéndose en la unción y según ellos movían a Dios a su antojo y se seguía haciendo lo que a ellos decían. Aquí mis chicharrones truenan. Se equivocaron, puesto que Dios no tiene amigos cuando se trata de afectar lo que Él es en su esencia santa, pura, justa y de amor. Ejemplos de la Biblia donde ministros de Dios fueron vivos al infierno. Vamos a ir a la Biblia. Ejemplos de la Biblia donde ministros de Dios fueron vivos al infierno y no se salvaron, que porque eran ministros de Jehová. Eso no les valió nada, que porque eran ministros de Jehová y ministraban al Señor, nadita, hicieron maldad y se fueron vivos al infierno, espíritu, alma y cuerpo. Tales como Coré, Datán y Abirán con todas sus pertenencias, animales, mujeres y sus hijos adultos y sus niños. O sea, hasta sus bebecitos o pequeñitos, todos se fueron vivos al infierno. O sea, no solamente ellos por sus maldades, sino que arrasaron a la familia entera. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus chiquitos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propio corazón. Si como mueren los hombres murieren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere una nueva cosa y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que al acabar él de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al infierno.
y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Números 16, 27 al 34. Balaam, terrible profeta de Dios, con una unción tan poderosa que a quien él bendecía, Jehová bendecía, y a quien él maldecía, Jehová maldecía. Pues aún con todo eso, por sus maldades, no se escapó de recibir el pago de sus maldades y terminó muerto a espada y se fue al infierno, puesto que la Biblia lo llama perverso y en Apocalipsis lo menciona como doctrina errónea. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has herido tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido por tu adversario, porque tu camino es perverso delante de mí. Números 22, 32. Los israelitas pelearon contra los madianitas como Dios les había dicho y los mataron a todos. Entre los hombres que mataron estaban 5 reyes madianitas: Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. También estaba el profeta Balaam, hijo de Beor. Números 31, 7 al 8. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam, o doctrina de Balaam, como dice Reina Valera. Él le aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de lo que se le había ofrecido. Apocalipsis 2, 14. ¿No te has fijado que muchos, por más que profetas son, albergan maldad en su corazón y envidia, y te pueden dar un consejo para hacerte caer? Es terrible. Ananías y Zafira eran de la iglesia primitiva, cristianos que iban a la iglesia y cayeron muertos por la maldad de querer de burlar a Dios y mentir al Espíritu Santo. O sea, ni que vayas a una iglesia cristiana. Si practicas maldad, tendrás las consecuencias. Hay algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pablo le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar, y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Zafira, y sin saber lo que había pasado, entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo? Para engañar al Espíritu del Señor. Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo, y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante Zafira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Hechos 5, del 1 al 11. Hechos 5. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo amado. Están los que creen que Dios no se da cuenta. Pero supongamos que un sirviente malo piensa: mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver, y comienza a golpear a sus compañeros y a beber con borrachos. Cuando vuelva su amo, en el día y la hora en que el sirviente menos lo espere, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y rechinará de terror los dientes. Mateo 24, 48, 51. El caso de Sodoma y de Gomorra. Fíjate, hasta gente que no sea cristiana no se escapa de recibir las consecuencias de sus maldades. El caso de Sodoma y Gomorra, aclaro que a ellos nadie les había predicado, ni se les predicó como a Nínive cuando lo hizo Jonás, y aún así no se escaparon de que sus maldades fueran castigadas severamente. Y aclaramos que el pecado de Sodoma y Gomorra no solo era el del desvío sexual, sino que en sí era gente mala, con entrañas malas,
en todos los aspectos, y entre ellos el que se menciona en la Biblia, que todos los hombres, desde el menor hasta el mayor, quisieron violar a los dos jóvenes muy lindos que vinieron a casa de Lot, los cuales eran ángeles. A los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13. Eran malos en gran manera. Gracias, Jesús. Eran malos en gran manera. Malos, maldad y en gran manera. Entonces quiere decir que no solamente era el asunto del desvío sexual, sino eran malos y perversos en todas las áreas. Ya estaba por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa, gritando con todas sus fuerzas. Decían: Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Génesis 19:4-5 de la versión traducción lengua actual. Fue algo terrible, puesto que a conciencia propia de lo que ellos iban a provocarle a esos dos jóvenes que Lot había hospedado, lo estaban forzando para hacerlo. Ellos sabían que le iban a provocar la muerte a esos dos jóvenes y todos abusaban sexualmente de ellos. Y aparte, el dolor moral y sentimental que iban a causarle a Lot por haber hecho esa aberración con los jóvenes que había hospedado en su casa. En esa época era algo tan sagrado a aquel que tú traías a estar bajo tu techo, y el sacar a esos jóvenes de la casa de Lot y de esa manera para abusar de ellos sexualmente y matarlos en el abuso, eso era maldad. Entonces la maldad es el acto, pon mucha atención, entonces la maldad es el acto hecho aberrante y cruel a conciencia propia, que sabrá las consecuencias que vas a provocar, y aún así no te importa y tú decides hacerlo, y todavía aquellos malos con entrañas malas toman placer al ver sufrir a las personas con los resultados de sus hechos de maldad y crueldad, y que aún la maldad es contada también como iniquidad y pecado. No piden perdón a aquellos que han herido, no se arrepienten y no muestran obras dignas de arrepentimiento, y todavía están y estarán dispuestos a volver a cometer esos hechos de maldad, provocando heridas en los demás sin importarles. Y no sabes a qué horas darán el zarpazo de algo nuevo maléfico, manteniendo en tormento psicológico a los que han logrado dominar y manipular, pensando ellos a ver con qué cosa nueva maléfica saldrán. Y esos malvados identificarán qué es lo que te hace sufrir a ti, qué es lo que te hace sufrir y a qué eres tú sensible, para atacarte y hacer sabotajes en esas áreas que eres sensible y que te hacen sufrir, que ellos ya identificaron en ti para estarte haciéndote la vida imposible, por ahí atormentándote a la primera oportunidad que se les presente. Y volverán a repetirlo y repetir esas maldades, y pasarán los años y seguirán en las mismas maldades o aún peores si no se arrepienten. Les pasarán los años, llegarán a viejos, amaron la maldad y la maldad les tragó sus mejores años de la vida. Se quedaron solos y llegaron a viejos solos, puesto que nadie quiere estar con ellos. Sus esposas los abandonaron, sus hijos no querrán saber de ellos, sus amigos, compañeros irán de su lado. Y si llegaran a estar viviendo con más personas en una casa, solo estará el bulto de los cuerpos de las personas a su alrededor, pero no estará el calor de los corazones de las personas hacia ellos. En cuerpo físico estarán viviendo con más personas en la misma casa, pero los corazones de las personas estarán a kilómetros de distancia de ellos. Vivirán con más personas en la misma casa, pero no habrá comunicación, no habrá acuerdo, no habrá el mismo pensar, no habrá amor, y todo porque han amado la maldad, y la maldad ha creado esa atmósfera que crea en ese lugar y en los de su alrededor. Y uno de los tormentos que sufrirán por consecuencia de sus maldades es la soledad, el frío desierto de la soledad. Por eso nuevamente lo vuelvo a repetir en este video:
que no cruces ni siquiera la puerta de tu recámara, ni salgas de tu habitación sin estar bien revestido en oración y cubierto por la sangre de Jesús, puesto que el peor campo de batalla y el lugar más terrible de conflictos y discordia puede ser tu propia casa, donde tus propios familiares, y eso no es que sea la voluntad de Dios que haya ese ambiente ahí en esa casa y en esa familia, sino que por la maldad de los hombres, ellos mismos han creado y provocado ese ambiente y esa atmósfera tan pesada, conflictiva y malvada. Qué diferente pecado de cuando por estar en este cuerpo humano llegas a cometer un error, pero ese no era tu fin y no era tu intención hacerlo, y aún provocar aquello, y te arrepientes y pides perdón a Dios y a aquellos que has herido y dañado, y te dueles de los resultados que has provocado por tus hechos, y jamás está en tus intenciones volverlo a repetir, y demuestras con hechos, con obras dignas de arrepentimiento hacia Dios y hacia los demás, que te has apartado de esos actos maldosos y pecaminosos. Entonces, cuando Dios hizo caer el fuego de entre Sodoma y Gomorra, estaban gritando encendidos en llamas, quemándose por el castigo de su maldad, desde el niño, embarazadas, ancianos. Oye, hay que conocer esta parte de Dios para temerle y honrarle. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:24. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Fíjate. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ella me lo indican. Y si no he de saberlo, Génesis 18, 20 al 21. Y pon mucha atención en esto que te voy a decir a continuación. Aquí vemos que los de Sodoma y Gomorra llevaban su vida diaria normal y no sabían que ese día el Altísimo en persona había descendido a ver con sus propios ojos todo cuanto le había llegado a su presencia de la maldad de ellos. Tú que practicas la maldad, no sabes cuándo o si ahora mismo ya descendió Dios mismo donde ti. Y como Dios es espíritu, ni cuenta te estás dando que ya está ahí en tu recámara o en tu casa adentro, viendo a ver si ya te arrepentiste de tu maldad, puesto que Él recorre la tierra. Así que te vuelvo a decir, hoy mismo puedes recibir una visita de Dios ahí en tu casa o a tu recámara, y ni cuenta te das que es Él. Y que Dios está ahí viéndote y oyéndote todo para ver si ya te arrepentiste de tus maldades y así determinar qué es lo que va a hacer contigo. Algunos recibieron en vida el castigo de sus maldades y otros ya después de muertos, y es mejor que recibas en vida el castigo de tus maldades, puesto que así tienes la oportunidad de arrepentirte, puesto que tenemos a Jesús y a su sangre para arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos. Mas esa gente de Sodoma y Gomorra que recibió el castigo severo por sus maldades, ellos no tenían a Jesús ni a la sangre de Jesús, pues que todavía Jesús no había venido a la tierra. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para su pueblo. Mateo 10:15. Más que para este pueblo. Y ustedes, habitantes del pueblo de Capernaum, ¿qué creen? ¿Que ya están en el cielo? Déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiera. Les aseguro que en el día del juicio final el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. Mateo 11, 23 al 25. ¿Te fijas lo que te vengo diciendo? El castigo es más severo aquel que conoce ya la palabra de Dios, que es profeta, que ve visiones, que ve ángeles, que profetiza, que es evangelista, que es predicador, como te dije, que es maestro, que es pastor, que es apóstol, que uno que no conoce su mano derecha ni su mano izquierda, de la gente que no ha venido a los pies de Jesucristo.
todos reciben castigo por la maldad, pero es más severo para aquellos que conocen que a los que no conocen. Terrible, tremendo, tremendo, amada persona. Y de verdad te lo vuelvo a decir con todo el amor del Señor. Cuando Dios ha tratado conmigo las maldades que yo he hecho en la vida, o a inocentes, o a huérfanos, o a personas, amada persona, no se lo recomiendo a nadie, y de verdad no te lo digo como una expresión, te lo digo desde mi corazón. No se lo deseo a nadie, porque cuando Dios trata severamente a aquellos que ya conocemos la palabra del Señor, va a haber momentos en el trato de Dios para que dejemos esa maldad y cambiemos y nos alineemos al Señor, que va a haber ocasiones que solamente faltará llorar lágrimas de sangre. Tremendo. Oh Jesús maravilloso. Cuán maravilloso tú eres, Padre eterno. A ti la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde reside la maldad? La Biblia hace referencia a que es en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El corazón simboliza el centro de nuestro ser, nuestros pensamientos, emociones y deseos. Como esté en nuestro corazón, están nuestros pensamientos, emociones y deseos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Isaías 14:13. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ezequiel 28:17. Como está nuestro corazón, están nuestros pensamientos, emociones y deseos, tal como lo vemos en el caso de Lucifer, el cual trataremos con más a profundidad más adelante. Por aquello que llevemos en el corazón, lo que pensamos, sentimos y deseamos, define nuestras acciones, decisiones y en última instancia determina en forma integral el resultado de nuestra vida completa. Hay que reconocer cómo se encuentra nuestro corazón para que podamos desechar la maldad que está habitando en nuestros corazones, puesto que si no se reconoce, no solo no habrá sanidad ni liberación, sino que también la persona empeorará. Hay que reconocer, hermano, hay que reconocer cuando hemos tenido maldad, cuando hemos hecho maldad o si estamos albergando maldad, para poder ser cambiados. Todos se han alejado de él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Romanos 3:12. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Salmos 19:12. Ahora vamos a entrar y te pido permiso. Oh, aleluya. Gracias, Padre Omnipotente. Cuán bello tú eres, Señor. Gracias, Jesús. Ahora vamos a entrar la maldad por genética, por herencia de tus ancestros. De verdad, total atención. Total. De aquí en adelante. La maldad por genética, por herencia de tus ancestros. Si tú identificas que traes la maldad por genética, vuelvo a repetir, si tú identificas que traes la maldad por genética, que no es que tú quieres hacer la maldad, sino que ya te nace, naturalmente te sale, te brota hacerla, dándote cuenta que corre por tus venas genéticamente por herencia de tus padres o ancestros en una escala menor o otros en una escala mayor, mas ahora estás conociendo la palabra de Dios y sabes que los que hacen y practican la maldad no heredarán el reino de los cielos.
te tengo una muy buena noticia. La mayoría de todos aquellos que Dios derrama poderes extraordinarios, con una unción tremenda, y aún muchos de ellos los está usando internacionalmente, tienen una genética mala, sin compasión, sin misericordia, crueles, traidores, desleales, no tienen empatía al dolor ajeno, son imponentes, psicópatas con tendencia asesina, con cólera blanca, extremadamente violentos e iracundos. Todos ellos ahora están siendo usados poderosamente por Dios, puesto que vieron en ellos lo que la Biblia habla de la maldad y vieron que ellos eran malos y entendieron su estado físico de la genética mala que ya la traían por herencia y de nacimiento. Entonces ellos mueren a ellos mismos diariamente y castigan su cuerpo, humillándose diario a Jesús y rindiendo sus mentes y deseos. Al dominio del Espíritu Santo, rogándole ellos al Padre Celestial que los transforme con su Espíritu Santo a la imagen de Jesús, tal como lo dice en 1 Corintios 15:31, que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que hago ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Gracias, Jesús. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. 1 Corintios 9:27. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. 1 Corintios 9:27. Y como traen ellos la genética mala físicamente, entonces el cielo derrama sobre ellos un poder mayor y ahora toda esa tendencia mala la hacen y la utilizan y se van en contra sin ninguna consideración ni misericordia contra las tinieblas y ya no en contra de las personas como lo solían hacer antes de estar rendidos a Jesús. Y es por eso que razas y colores de pieles que traen más fuerte la genética mala físicamente es donde más en sus países e islas se mueve la brujería y hechicería, vudú y cuantas obras malas satánicas a grandes escalas, porque sabe Satanás que son instrumentos sin misericordia para hacer las maldades de él. Y espero en Dios que este video con esta revelación pueda llegar a todos esos países e islas con esa genética mala y traidora, sin empatía, para que sepan que ustedes son los más privilegiados en ser usados por Dios con poderes y unción del Espíritu Santo a nivel internacional. Muchos, si llegan a entender que su bendición está y estará, si realmente reconocen su estado de maldad y se quebrantan ante Dios, rindiéndose, golpeándose contra la roca que es Jesús y su bendita palabra, para ser cambiados y muriendo diario a sus deseos y tendencias. Por eso vemos que aún en iglesias, gente al no entender esto causan mucho daño y son tropiezo para otros, y sus vidas y sus ministerios están estancados, y muchos de ellos son predicadores, cantantes, ministros, y aún ellos mismos se dicen: ¿por qué estoy estancado? No avanzo, no salgo de esa situación, etcétera. Aquí está la respuesta a muchos de esos casos. Es puesto que Dios aborrece la maldad y su práctica de los tiempos desde Lucifer, que aún dice que a sus precios no dio libertad. Malo ese ser caído. ¿Te fijas? Entonces, un cristiano, un predicador acá y allá, que tú veas practicante y seguidor de practicante de maldad, no está rendido a los pies de Jesús. No ha entendido lo que estos hombres, como te estoy diciendo aquí, tú sabes de verdad que la mayoría de los que están siendo usados internacionalmente, poderosamente, con una unción
terrible del Espíritu Santo ahora mismo, esos ministros, esas ministras tienen tendencia y genética mala, son de entrañas malas, malos, perversos, sin empatía, sin consideración, etcétera. Mas ellos entendieron esto que te estoy diciendo, se dieron cuenta que eran malos, rindieron su corazón, rindieron su maldad, renunciaron a ellos, se arrepintieron, mueren diario al Señor, se llenan del Espíritu diario, toman su cruz, se arrepienten, se vuelven con hechos dignos de arrepentimiento, y Dios derrama una unción poderosa sobre de ellos, mucho más fuerte que a una persona secular o buena. Y son los más privilegiados, como te digo. Un testimonio de unos misioneros de Canadá que Dios los llevó a una tribu de África es porque dicen ellos que lucharon fuertísimamente, puesto que los de esa tribu eran traidores y desleales por genética generacional desde sus ancestros, y ya no era solamente la influencia demoníaca que no ignoramos, sino que ya no se trataba de demonios ahí con ellos, sino que corría por su sangre mala la traición, el engaño y el ser desleales de esa tribu que Dios llevó a esos misioneros canadienses en África. Y cuando los misioneros les hablaron a esa tribu de África la historia de Jesús, ellos se emocionaron. Mas cuando llegaron a contarle lo de Judas Iscariote, el traidor, los de esa tribu danzaron y se regocijaron por haber encontrado ya su verdadero Dios, quien era Judas Iscariote, puesto que su sangre que corría por sus venas, todos ellos se identificaron con Judas Iscariote y lo amaron. Y ahora el problema se arreció para los misioneros. Ahora, ¿cómo les sacaban de sus venas la tendencia mala y les hacían ver que Judas no había sido grato para el Dios verdadero? La lucha fue muy intensa hasta que los misioneros, por el poder del Espíritu Santo, pudieron hacer que los de esa tribu pudieran entregar sus vidas a Jesús. Quiero decirte que tú no sabes de qué línea sanguínea desciendes, puesto que muchas de esas razas africanas aún las trajeron como esclavos los españoles y conquistadores, y se mezclaron esas razas sanguíneas en ese continente americano y especialmente en las islas del Caribe, incluyendo Haití y República Dominicana. Y aparte, allá en México y en otros lugares, los indios que sacrificaban a personas, sacrificaban a personas esos indios. No sabes de qué líneas. Y esa tribu de África que cuenta a los misioneros canadienses, su rey se hizo amigo de otro rey de otra tribu, combinándolo a comer en varias ocasiones, haciéndole banquetes, y ya cuando ganó su confianza, entonces el último banquete, el platillo fuerte, fue el mismo rey que engañaron y se lo comieron entre toda la tribu, la carne asada en las brasas. Y por eso, al oír la historia de Judas Iscariote, se identificaron con él y lo hicieron su Dios. ¿No te has dado cuenta de gente mala por naturaleza que choca contigo y su espíritu hace un rechazo a esa persona y te sientes mal? Mas ese choque es provocado de sangres, y esas personas la mayoría de las veces ni les has hecho nada, y en cuanto te miran te aborrecen, puesto que la sangre mala que corre en ellos choca con tu sangre. Tal vez tú perdiste el rastro de tus ancestros hasta tus abuelos o bisabuelos, pero imagínate que tú puedas traer sangre de esa tribu de África traidora, engañadora, desleal, cientos de años atrás de tus ancestros, y por eso se te es normal, fácil, o has hecho tu estilo de vida ser malo, desleal, engañador y traidor, o como se dice aquí en República Dominicana, eres un tigre aunque predicas. Oye, terrible. Por eso se facilita mucho personas también que conocen de la palabra del Señor y son unos tigres, como dicen aquí, engañadores, traidores, desleales, envidiosos. Traen esa genética, pero lo que ignoran que tarde que temprano les va a ocurrir eso. Yo subo y bajo el brillo de aquí, puesto que estoy en esta grabación un poco diferente, que está pegándome la luz del sol. ¿Me entiende? Por eso ven, sale el sol, se oculta el sol, entonces subo y bajo el brillo. A Dios sea la gloria. Wow.
maldades de ancestros. Pon mucha atención. Entonces, los misioneros llevaron a la tribu al rendimiento a Jesús por el Espíritu Santo y ahora son tribus que son llenas del poder de Dios. Maldades de ancestros. Pon mucha atención, de verdad, ni te muevas para lo que sigue a partir de ahora. Muchos han tenido ancestros que fueron malos. Como te dije en el video anterior, esta grabación de este tema es tan fuerte, mas yo solo soy instrumento y obedezco al Espíritu de Dios que me indica lo que es debido compartir, porque Él tiene las multitudes que vendrán a sus pies y a nosotros la recompensa. A Dios sea la gloria. Yo te he dicho, comparte los videos y sé parte de la recompensa del Señor. Dios le dijo a Mary Catherine Baxter que aquellos que predican la palabra, Dios les tiene sus moradas hasta castillos con bloques de diamantes. Wow, eso es algo poderoso. ¿Te imaginas qué lindo? Y aparte dice, los que enseñan la palabra del Señor a multitudes, le dijo el arcángel Miguel a Daniel, brillarán como las estrellas en eterna perpetuidad. Entonces, comparte este video y es parte. Sé parte para que les llegue el mensaje a otras personas. Ok, ahora para compartir lo que voy a decir adelante, de verdad, solo Dios pudo hacerlo en mi vida para yo decir lo que voy a decir a partir de ahora. Shekatai darabasaya. Oh Rabba Shekatai darabasaya. Derei katai darabasaya. Porque es tu misericordia, Señor. Y gracias por rescatar a las multitudes. Este es un testimonio que voy a platicar de aquí en adelante. Y de verdad, deseo que te sirva. Muchos hemos tenido ancestros que fueron malos. Un ejemplo de mi abuelo. Cuando le nació una niña, a mi abuelo, cuando le nació una niña rubia con ojos azules, le hizo la vida imposible. 6 años le hizo la vida imposible a mi abuela, diciéndole que le había puesto los cuernos y aparte maltratando a la niña. Y el papá de mi abuelo, le decía que esa niña rubia y de ojos azules había nacido la madre de él, o sea, la abuelita de mi abuelo, que aunque él no la había conocido, le decía que en esa niña recordaba a su madre. Pues aún así, a pesar que el papá de mi abuelo le decía que esa niña rubia con ojos azules era su abuela, era su abuela, aunque no la conoció, él la amaba. Pues aún así maltrató a esa niña, que a los 6 años se murió esa niña de los maltratos. Y como en ese tiempo no había defensa a los menores como los hay hoy, pues imagínate, hacía sin que nadie le dijera nada. Y no queda ahí. Mi abuelo le quitó la esposa a un hombre y por eso en la familia se ha tenido que hacer guerra contra que las mujeres se van con otro. Aún nuestras amistades nos han abandonado por otras amistades. Y hay descendientes de mi abuelo que le han quitado la mujer a otros hombres y son maldiciones de maldad que solamente Dios puede romper. Fíjate, un patrón. Mi abuelo le quita a una mujer casada a un hombre y hay integrantes de la familia de mi abuelo que le han quitado mujeres casadas a otros hombres. Se está repetido esa maldición. ¿Sí? O que las mujeres abandonan a los hombres. Entonces, mi abuelo le quitó la mujer a su esposo con 2 niños. O sea, esa mujer traía 2 niños. Que ya traía esa mujer, la cual viene siendo mi abuela. Fíjate, mi abuelo se la quitó a un hombre. Pero mi abuela ya traía 2 niños. Pues a esos niños maltrató tan feo a esos 2 niños, mi abuelo, que también los 2 niños murieron. Así que ya llevaba 3 niños que mataba a mi abuelo. La niña que le nació rubia
con ojos azules y los 2 niños que traía mi abuela. Todo eso lo supe, puesto que mi papá y yo fuimos amigos y mi papá me lo contó todo. Y me contó mi papá que el bisabuelo de mi abuelo era un hacendado y tenía mucho dinero y murió y lo enterraron. Mas fue tan malo con la servidumbre, malo, que estando en el cementerio, unos que limpiaban las lápidas, vieron la tumba de ese hombre y empezaron a recordar y hablar entre ellos todas las maldades que les hacía a sus trabajadores y servidumbre el bisabuelo de mi abuelo, puesto que ya hacía varios años que había sido enterrado ese hacendado. Y mientras ellos hablaban desde la tumba de ese hombre malvado, salieron unos gritos en tormento, diciendo: ya pues, con angustias de tormento. Así que los que estaban ahí limpiando el cementerio salieron corriendo y los que estaban echándole ahí, hablando de él. Fíjate los misterios, cómo estaba desde el infierno escuchando ese hombre lo que estaban hablando de él. Así como el hombre rico estaba en tormento siendo quemado por las llamas del infierno, y él sabía lo que estaban haciendo sus hermanos en la tierra, puesto que le dijo al padre Abraham que tenía en la tierra 5 hermanos que estaban en el mismo pecado de él. Y fíjate qué misterio. El padre Abraham había muerto desde cientos de años atrás, y al rico le dijo: tú tuviste tus bienes en la vida. O sea, el padre Abraham supo la vida y sabía la vida de ese hombre en la tierra. Es un misterio, hermano. No vuelven para acá los que mueren, porque está determinado que muere el hombre una vez y después el juicio, ya sea al infierno o al paraíso en el cielo, mientras espera la resurrección. Pero están sabiendo lo de su familia. Es un misterio tremendo, hermano. Tremendo. Por eso, muchas veces no vaya a ser que este video te está llegando porque algún familiar que ya partió, o una amistad que ya partió de esta tierra y que probablemente esté en el infierno, no quiere que tú vayas para allá. O algún familiar, alguna amistad que ya partió y está en el cielo, se está dando cuenta, como el padre Abraham se daba cuenta de la vida de ese hombre en la tierra, de cómo tú estás ejerciendo tu vida aquí en la tierra, y sabe muy bien que te vas a perder. Por eso el Espíritu de Dios me está moviendo a llevar este video, para tanto yo como tú no practiquemos maldad y nos volvamos de él y nos arrepintamos con frutos dignos de arrepentimiento. Los demás verán nuestro arrepentimiento. Entonces, fíjate bien, mi papá y mis tíos, fíjate bien, mi papá y mis tíos se orinaban tan solo al ver o oír la voz de mi abuelo, que ya iba llegando a la casa, de lo malo que era. ¿Y tú crees que mi abuelo no se daba cuenta que al sonido de su voz, cuando iba hablando, cantando o echando gritos, cuando iba llegando a su casa, que los niños estaban temblando y orinándose? Claro que sí, se daba cuenta, y claro que lo hacía con conciencia propia y tomaba placer en hacerlo. Esa maldad terrible en tomar placer en ver a esas criaturitas temblar y orinarse tan solo en escuchar su voz, y al verlo llegar a su casa. Así es la gente mala. La gente mala sabe muy bien el tormento que causa en los demás su voz y su presencia, mas como toman placer en ello, lo hacen a propósito todo. Parece película lo que te estoy platicando, pero es realidad. Hay gente mala, y muchas veces tú ni sabes qué hicieron tus antepasados, y después dices: ¿por qué estarás pasando por lo que estás pasando? Y también te preguntas de dónde es que te nace esa maldad en ti, hacerla o a los demás con aquella facilidad que parecieras un monstruo.
En vez de tomar a los niños y darles amor y comprensión, mi abuelo, y calor de hogar y hacerlos sus amiguitos, lo único que levantó mi abuelo fueron hijos amargados y con entrañas malas, también repitiendo esas maldades o de otra forma, pero en sí maldad se los hicieron a sus hijos con corazones duros, etc. Tan solo tengo una prima que hasta la fecha no ha entregado su vida al servicio del Señor Jesús, puesto que mi mamá me contó que mi tía fue mala, pero mala con ella. ¿Y cómo entonces es que mi papá y mis tíos y tías empezaron a tener cambios donde la maldad que estaba en ellos empezó a abandonarlos? Fue hasta que se rindieron a Jesús y el Espíritu Santo de Dios empezó a hacer su obra en ellos de transformación. Y pudieron tener un trato diferente con sus hijos y terminaron mis tíos y tías predicadores. Fíjate lo que es la rendición al Espíritu de Dios. Se rindieron al Señor. ¿Y cómo es que yo, que vengo de esa línea maldita, he tenido cambios en mi vida? Es porque Jesús ha roto las maldiciones con su sangre preciosa en mí. Y cualquier shekatai dalabacera, derei que telei endelei se me leva, chamai que la isayala, guamandolera y la basereira, hola serere babala, hola babala. Oh shetara, ¿cómo es que yo, que vengo de esa línea maldita, he tenido cambios en mi vida? Es porque Jesús ha roto las maldiciones con su sangre preciosa en mí, y cualquier maldad que el Espíritu Santo ha detectado en mí, me ha confrontado y la ha tratado fuertemente conmigo para limpiarme y limpiarla, cual sea la secuela de maldad hereditaria que pudiera yo tener, y que me he dejado tratar por Dios. Me he dejado tratar por Dios y me he arrepentido y me he humillado ante Dios, y me he humillado y le he pedido perdón a los hombres que he dañado, al mostrarme en mi propia cara el Espíritu Santo las consecuencias de la maldad y de la práctica de la maldad que he llegado a hacer. Así es como he recibido yo y se recibe. Así es como he recibido. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Así es como he recibido y se recibe liberación. Que lo reconozcas y te arrepientas, y que no salgas echándole toda la culpa al diablo de lo que te sucede, sino que mucho, pero mucho de lo que estás viviendo son las consecuencias de tus propios hechos malvados que has hecho y has decidido hacer en el ayer, y ahora estás comiendo amargo. Y ahí no tuvo nada que ver el diablo, sino tú que jalaste e hiciste morada, habitación y lugar en tu corazón a la maldad. Por eso hoy es también este mensaje de advertencia, y que sepas que existe el misterio de la maldad para que no llegues a contaminarte con ella y después llores lágrimas de sangre y tragues amargo y bebas hiel amarga por tus consecuencias y veas con tus propios ojos tu destrucción y la de los tuyos. Oh, Dios tenga misericordia. Oh, Padre mío. La maldad es un misterio, y el que la practica tendrá terribles consecuencias en esta vida y en la venidera, si no se arrepienten en vida y se rindan a Jesús. Y al decir si no se arrepienten en vida, entiéndase que no solamente hablo de la gente que nunca se ha entregado su vida a Jesús, sino aquellos que van a la iglesia y son cristianos, pero aman hacer maldades y han hecho la maldad su diario vivir. Al practicar la maldad te estancarás, no avanzarás, perderás a los que amas, etc. La única solución es que te arrepientas. Reconozca realmente que eres malo y que practicas la maldad y que dejaste entrar la maldad en ti, que has dañado a los demás y tú mismo te has hecho daño, y volverte de tu mal camino y rendirte al único que pueda liberarte, quien es Jesús de Nazaret.
Los practicantes de la maldad son cegados para que crean a la mentira y a doctrinas erróneas, tal como el caso del papá, de mi papá, de lo malo y cruel que fue. Eso lo hizo caer en el espiritismo y murió siendo espiritista. Terrible, tremendo. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Mateo 24:12. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Ellos están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan males, desobedientes a los padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Romanos 1:28, 32. La maldad. La maldad, y lo estamos viendo también alrededor del mundo, cuántas restricciones en los aeropuertos ya cada vez para abordar un avión por la maldad todo. La maldad en las naciones, la maldad en la zona fronteriza, la maldad en hombres y en mujeres. Estaba viendo un video como una patrulla con toda la velocidad fue y atropelló a un inmigrante que quería cruzar el muro de la frontera sin piedad. Lo aventó sin piedad, lo atropelló. Y sabes, yo me puse a pensar, no vaya a ser que ese mismo que iba manejando esa patrulla fronteriza de inmigración que atropelló a ese inmigrante sea un hijo de inmigrante, puesto que un hermano mío en una ocasión estaba en la ciudad de San Francisco, California, en la casa de mis tías y estaba mi prima y estaban viendo las noticias muchos años atrás y salieron los casos de los inmigrantes y mi prima, que ya murió, empezó a echarle a los inmigrantes que estaban parásitos y yo no sé de qué tanto les hablé que los echaran para afuera. Entonces mi hermano le dijo, oye, ¿qué te pasa, prima? Le dijo, se te olvidó que mis tíos, tu mamá y mis tíos llegaron de inmigrantes aquí a Estados Unidos y que tú naciste muy pipiris nice aquí en Estados Unidos. ¿Se te olvidó? Y entonces, ¿qué tal la prima? Se olvidó que también ella era hija de inmigrantes. Se olvidó. Se olvidó. ¿Y cuántos estarán ahora así allá en todo este caso que está habiendo de este nuevo gobierno que subió en Estados Unidos para los inmigrantes y frontera, olvidándose aún a sabiendas que otros presidentes de otras naciones le han dicho, se te olvidó tu gobierno que subiste, que tu mamá fue inmigrante? Esa prima se olvidó. Oye, le dijo mi hermano, prima, no se te olvide que mis tías y mis tíos fueron inmigrantes aquí y tú naciste en los dólares, tú naciste en las hamburguesas y no has sabido lo que es desear una tortilla con sal. Como para que le estés tirando a los que desean venir a tener algo diferente. Entonces, maldad. Y ese hombre que yo vi que atropelló a ese inmigrante en la patrulla fronteriza, dije, mi hermano, no sé, pero yo aquí sentí bien adentro que el que iba manejando esa troca era un hijo de inmigrante. Entonces la maldad, nadie se escapará
de las consecuencias. Tarde que temprano le llegará el pago, conozcan de Dios o no conozcan de Dios, sean creyentes, sean pastores, sean ministros, sean apóstoles, sean evangelistas, sean profetas, cristianos o no. Llega el momento del cobro, llega el momento del pago de la maldad. Y de verdad no se lo recomiendo a nadie. Este video es preventivo también, para que tú no lo hagas cuando tengas el deseo de hacer maldad. Te recuerda el Espíritu Santo de este mensaje y digas, no lo voy a hacer. Cuídate de ser tú el causante que el amor de otros se enfríe, y principalmente el amor hacia la obra de Dios por causa de tu testimonio y hechos malvados. Te alabo, Señor Jesús. Una hermana le dijo a su esposo que estaba tan desagradada y que ya no iba a ir a la iglesia más, puesto que cada vez que llegaban del culto, ya desde el camino fuera de la iglesia rumbo a la casa, el esposo iba peleando como un perro ladrando. Desagradada, maldad. Cuídate de tú provocar que el amor de otros se enfríe. Un joven le dijo a su compañero de ministerio que ya no iba a predicar más, puesto que estaba tan desagradado de él, puesto que predicaba una cosa y era otra, con sus hechos malvados, y principalmente en la casa, puesto que vivían juntos, y que también estaba desagradado de falsos hermanos y de falsos apóstoles, amistades hipócritas con sus vidas de maldad. Cuídate de hacer caer un pequeñito. Cuidado, Jesús le dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y eso siempre será así. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Así que tengan cuidado con lo que hacen. Lucas 17 del 1 al 3. Ahí nos está diciendo el Señor, cuídate porque después lamentas y lloras casi hasta lágrimas de sangre. Dios tenga misericordia y Dios tome a bien restituir y restaurar todo lo que en nuestra ignorancia o a conciencia propia hicimos, pero que ahora nos hemos arrepentido, nos hemos vuelto al Señor. Oh, Shekataira, su gracia y misericordia. Esto se trata, amada persona. Si aquellos que reconocen sus errores y van y piden perdón a Dios y a los que ofendieron han experimentado la indignación de Dios, ¿qué será de aquellos que no lo hacen? Dios también se indigna con personas. Pone juicio, azote, castigos, etc. Cuidado con hacer maldad. La maldad pone estancamiento y pone cielos de bronce y cerrojos de hierro. Lamentablemente aún hay hasta pastores que hacen maldades a miembros a conciencia propia, creyendo que Dios no los está viendo. Y por eso que aunque se mueva la unción en sus altares, experimentan quebrantos terribles y estancamientos o detenimientos, puesto que usaron de maldad. Terrible. O detenimiento en proyectos porque usaron de maldad con un pequeñito y ni supiste que a través de ese pequeñito venía el Espíritu Santo, o que estaba ahí y los santos ángeles del Señor estaban viéndolo. Tremendo. Todo aquel sin acepción de persona que use y practique de maldad recibirá las consecuencias de ella, y por eso muchos experimentan abandonos, alejamiento de sus propios hijos y aún alejamiento de la presencia de Dios, destrucción, enfermedades y otros aún hasta la muerte física. Y quiero decirte que uno de los castigos más terribles que se puede experimentar cuando Dios castiga la maldad es que aleja su presencia manifiesta y su gloria manifiesta de tu vida. Es algo terrible, que oras y como que está un cielo de bronce, como que está un cerrojo, un rebota, algo terrible. No sientes, no te concentras. No se lo deseo a nadie.
cuando Dios retira su presencia por causa de las maldades. Es algo, cuesta traer la presencia de Dios, cuesta que la presencia de Dios esté con nosotros, cuesta soportarla, cuesta retenerla. Por eso aún, si es mejor, bloquea a esa persona. Si es mejor, no tengas esas pláticas. Si es mejor, ni leas sus mensajes. Si es mejor, no contestes nada. Aunque parezcas que tú estás perdiendo y la otra persona está ganando, déjala, que tú estás deteniendo la presencia de Dios en tu vida para que no se te vaya. La presencia de Dios es sin igual. Te alabo, presencia del Señor y gloria de nuestro Padre Celestial. Te amo. Dios no te obliga de hacer lo que te conviene. Y Dios no te detiene de hacer lo que no te conviene. Te lo repito. Dios no te obliga de hacer lo que te conviene. Dios no te está obligando. Te está hablando a través de mí, a través de este video, pero no te obliga. Y Dios no te detiene de hacer lo que no te conviene. No te detiene tampoco de hacer la maldad. No te detiene. Te avisa, te advierte, te aconseja, te invita. Y es el Espíritu de Jesús a través de mi vida. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Génesis 4:7, cuando le dijo Dios a Caín. Lo vemos en Caín y su maldad. En vez de hacerse amigo de su hermano para aprender el por qué Dios le había agradado la ofrenda de su hermano Abel y así ser mejor cada día, no, prefirió matarlo con envidia y celos y maldad y recibió su castigo y todavía vio solamente por su bien y sin arrepentirse y ni siquiera pedir perdón por lo que había hecho. Solo vio por él mismo, diciéndole a Dios que cualquiera que lo viera lo iba a matar, y Dios en su bondad le puso una marca para que no le hicieran daño. Muchos manifiestan su maldad en la gritería, es hablando y haciendo aflicción a los demás, haciéndole la vida imposible y entristeciendo sus espíritus para maldad, dañando sus corazones e hiriéndolos, puesto que hay una tristeza que provoca el mismo, por mucha atención, puesto que hay una tristeza que provoca el Espíritu de Dios, mas esa tristeza provocada por Dios es para arrepentimiento y vivir humillados ante Dios. Cuando Dios confronta tu maldad y te la hace ver a través de las Sagradas Escrituras, o como a través de estos temas, estos mensajes, estos videos, eso provocará en ti incomodidad y hasta tristeza. ¿Cómo puedes identificar o saber que la tristeza viene de parte de Dios o la que viene de parte de los demonios? Porque los demonios también ministran tristeza. Es muy sencillo. La tristeza que viene de parte de Dios, esa te va a llevar a que te arrepientas y te humilles ante Él reconociendo tus errores. Te lleva a cambiar y a tomar decisiones de abandonar esas maldades y pecados, a pedir perdón a aquellos que has ofendido, a reconciliarte, a no repetir esas maldades, esos errores, y te lleva a santificarte cada día más y más. La que viene de los demonios, la tristeza que viene de los demonios, esa te entra en una depresión terrible, te sientes mal como Judas, pero sin arrepentirte y sin dejar tu vida de pecado, ni a dejar tus maldades, y sigues repitiendo tus maldades una y otra vez, y a muchos los lleva hasta quitarse la vida, como el mismo Judas lo hizo. Reconoció que había entregado a un inocente, pero no fue a humillarse a Jesús y ni siquiera le pidió perdón, y ni se volvió de su vida de pecado ante Dios ni ante los hombres. Muchos dicen: si yo ya le pedí perdón a Dios,
Y a tu hermano que ofendiste, ¿qué? ¿Sí? Muchos dicen, no, pues ya Dios me perdonó. Pero ¿y tu hermano? ¿Los tuyos que has ofendido, qué? Y el cambio de tus acciones ante los demás hombres, ¿qué de ello? Se tienen que ver los frutos dignos de arrepentimiento, amada persona. Es una realidad. Yo me estoy poniendo de ejemplo. Mi hermano, mi amigo, ministro del Señor, profeta del Señor. Esto es una realidad. ¿Qué hay de las acciones con esas personas que has ofendido? De los que viven contigo, de los que están contigo. Y la tristeza que viene de los demonios te lleva a irte a pecar y no soltar tu vida de pecado. Te está confrontando este video. La parte número 1 te está confrontando. Te está provocando incomodidad, tristeza. ¿Cómo vas a identificar esa incomodidad y tristeza que viene de parte de Dios, que te va a llevar a arrepentirte? Dejar tu vida de pecado, dejar esas maldades, reconciliarte con los tuyos, tener cambios dignos de arrepentimiento. Qué engaño, Satanás, para muchos. No es que van a decir que eres un tonto, pareces un tonto, dejado, que defiéndete, etc. No, mucho cuidadito, mucho cuidado. Lo que quiere Satanás es llevarte al infierno y a la postrer el lago de fuego. Arrepiéntete, ten cambios dignos de arrepentimiento, de verdad. Y como lo dije anteriormente, te lo voy a volver a leer, Dios por delante. Aquí, la única solución es que te arrepientas, reconozcas realmente que eres malo y que practicas la maldad y que dejaste entrar la maldad en ti, que has dañado a los demás o que la maldad viene en tu genética. Por eso te salen las cosas naturales, las maldades te salen naturales sin que las ensayes. Te salen las maldades. Eres malo, de entrañas malo, tienes que reconocerlo. Y a la luz de la palabra te das cuenta que eso es maldad ante Dios y que tú mismo te has hecho daño con ello. Has perdido los mejores años de tu vida. Muchos les han entregado a la maldad los mejores años de tu vida. Y volverte de tu mal camino y rendirte al único que puede librarte, quien es Jesús de Nazaret. Y estos aún testimonios que te platiqué cuando toqué el punto de las maldiciones de los ancestros, imagínate esto que te platiqué, que mi papá me platicó, de mi abuelo, del abuelo de mi abuelo, gente mala. Y aparte de mamá, el papá de mi mamá abandonó a mi mamá. O sea, mi mamá fue y lo mataron y fue huérfana. Y asunto, por eso en la familia se ha lidiado de agarrar mujeres que traen hijos, que también son huérfanos. Se ha lidiado como para saldar esa deuda de iniquidad que hicieron tanto el abuelo paterno, que mató tan solo eso como a conocer esos 3 niños. Los 2 niños que traía mi abuela y la niña esa con ojos azules y rubia que le nació, la mató con sus maldades. Que porque la abuela le había puesto cuerno, pero el papá de mi abuelo le decía, pero ahí nació mi madre, le decía. Mi madre era de ojos azules y blanca. Imagínate, a mi papá le nacimos hijos rubios y con ojos de color. Porque traemos de gente de líneas, de ojos de color y rubia. A Dios sea la gloria. Oh, pero la maldad los cegó y mató a esa niña con sus maldades. Y aparte los 2 niños que traía ya mi abuela del hombre que se la quitó, que estaba casada. Y el papá de mi mamá
mujeriego regando hijos por todos lados. En la familia, mujeres no realizadas, mujeres abandonadas, muertas con cánceres, con enfermedades terminales, etcétera, maldiciones. ¿Qué tú sabes? Eso que me enteré porque mi papá y mi mamá fueron mis amigos y me confiaron eso, que probablemente para alguno de mis hermanos que esté escuchando o viendo este video, o algún familiar que esté escuchando o viendo este video, ni sabía eso de nuestro abuelo, ni sabía eso de nuestros ancestros. Mi papá y mi mamá me lo confiaron, pero tú, que no sabes de tu abuelo, de tu abuela, de tu tatarabuelo, de tu bisabuelo, y por eso traes esas guerras y esas luchas de maldades, ven a Jesús, que Él rompe toda maldición, toda herencia maldita con el poder de la sangre de Jesús. Ríndete a Jesús. Vuélvete, como te dije anteriormente, hombres y mujeres que están siendo usados poderosamente por el Señor. Tan solo yo, tan solo mi papá, mis tías, mis tíos, ¿cómo hemos logrado el cambio en nosotros? Rindiéndonos, reconociendo nuestras maldades, volviéndonos al Señor, pidiéndole que rompan el poder de su sangre toda maldición de herencia maldita, renunciando a esas maldiciones y volviéndonos a Él, rindiéndonos a Él. Ríndete tú, vuélvete tú, y cualquiera maldad que hemos llegado, secuelas que todavía pudiera haber en nosotros, y cualquier maldad que ya que conocemos de la palabra de Dios hemos llegado a practicar, Dios no la castiga severamente. ¿Sabes por qué? Por amor, como te lo dije, para que no seamos destruidos en el infierno ni en el lago de fuego. Nuestras almas, nuestros espíritus, nuestros cuerpos, para que no nos perdamos y que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Dios nos confronta y eso es amor. Si Dios te está confrontando, es amor. Antes de echarle la culpa a los demonios, antes de echarle la culpa a la guerra, a tal, a fulano, X o Y, pregúntale a Dios si ahí no están viniendo consecuencias de maldad. Y más adelante vamos a ver a profundidad puntos de este tema de la maldad, como te mencioné, de Lucifer, de ángeles y demás, que Dios me llevó y me ha llevado en largas horas, madrugadas enteras, semanas, ayunos, oraciones para gloria de Dios, misericordia, y por su bondad, mi vida y benevolencia, ha salido este mensaje, ha salido este tema. Viene del cielo, amada persona, este mensaje. Viene del cielo y Dios lo lleva y llevará a las multitudes. Y traerá toda esa multitud a los pies de Jesucristo. Y a nosotros la recompensa y la cobertura de la sangre de Jesús. Y a los nuestros. Dios te bendiga. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador hoy. Si no has entregado tu vida a Jesús, quiero decirte que no te salvarás de las consecuencias de tus maldades. Ya viste este video, llegaste hasta aquí, ahora entrega tu vida al Señor Jesucristo, compártelo para que otros conozcan del Señor, proyéctalo en tus iglesias, en la pantalla de tus iglesias, reúne la congregación, tremendos temas. Compártelo. Si tienes un proyector, llama a tus vecinos, pónselo. Todos, cristianos o no, necesitamos este mensaje que Dios está dando a través de mi vida. A Dios sea toda la gloria. Haz conmigo esta oración y repite después de mí. Padre omnipotente, di en voz alta, di Padre omnipotente desde tu corazón. Gracias por tanto amor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí. Ahora entiendo que me amas. Ahora entiendo más que me amas. Y has puesto este mensaje a través del hermano Israel para que yo me vuelva de mi maldad.
Perdóname, Señor, dile. Lava mis pecados con tu sangre preciosa y borra mi maldad. Borra y quita toda herencia maldita genética que traiga de maldad. Me vuelvo a ti y me reconcilio contigo, Dios, por el poder del Espíritu Santo, de la sangre de Jesús, del nuevo nacimiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre eterno. Te lo ruego, Dios omnipotente, en el nombre de Jesús. Gracias. Lléname de ti, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu de Dios. Dile a mi alma, a mi corazón, a mi espíritu, a mi mente, a todo mi cuerpo, a todo mi ser, a cada célula y átomo, a mi ADN, Señor. Quita tu herencia maldita, Padre. Tu herencia de maldad, Señor. Ayúdame, Padre mío. Te necesito, Dios. No toque la maldad para yo hacerlo como oferta, como le dijo Dios a Caín. Está a la puerta la maldad, pero tú no la dejes entrar. Domínala, Señor. Concédenos ser obedientes, guiados a ti. Nos volvemos a ti. Quita, Señor, toda esa maldad. Ahora tráenos el bien del Señor, de Jehová, Padre. Todas esas consecuencias, Señor, bárrelas, Padre. Todas esas consecuencias por nuestras maldades. Y gracias por restituirnos y restaurarnos en tu misericordia. Todo lo que hemos pedido, le pedimos perdón a aquellos que hemos hecho maldad y ofendido. Concédenos también tener frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que tener frutos dignos de arrepentimiento, muchas veces no vas a sentir bonito. Porque muchas veces te va a calar tu ego, tu orgullo, y tienes que doblarte, callarte y cerrar la boca. Tienes que dominarte, es una disciplina. ¿Cómo pues Dios te confiará? No sentirás bonito muchas veces, ni hablarás en lengua, ser cristiano, o sentirás el fondo. La palabra, el Espíritu de Dios te hablará, porque siempre, siempre el Espíritu de Dios advierte, no lo hagas, mas está en nosotros obedecerlo. De verdad Dios nos conceda obedecerlo siempre. Aunque como te dije anteriormente, tú quedes como el tonto, mas mira, estás reteniendo la presencia de Dios y la salvación en tu vida. Porque en un instante puedes perder la salvación. Esto no es un juego, es una realidad. Hasta aquí, Dios nos ha ayudado a benecer a ti la gloria, Padre Omnipotente. Hasta aquí, esta parte número 2 del tema. ¿Conoces a una persona mala? Dios castiga severamente la maldad. Hasta aquí, esta parte número 2. A Dios la gloria y un beso al Espíritu Santo. Tírale un beso. Un beso a ti, Padre Omnipotente. En el nombre de Jesús. Amén.